Lo invité a mi casa y, unos minutos después, sacó su herramienta. Y me sorprendió su tamaño. Nunca había visto algo así antes. Soy una mujer tranquila, de hábitos hogareños. Siempre he disfrutado de la serenidad que me brinda mi vida diaria. Pero hoy siento la necesidad de compartir algo que ha cambiado profundamente mi perspectiva. Algo que ocurrió en un día ordinario, pero que dio un giro sorprendente e inesperado. Necesito contar esta historia, y espero que me escuches sin juzgarme. Porque lo que voy a decir puede sonar inusual, pero quiero que entiendas que soy solo humana, sujeta a emociones y momentos de debilidad. Era una mañana cálida y soleada, y como de costumbre, estaba en casa haciendo mis tareas domésticas. La rutina habitual: barrer, ordenar, organizar, limpiar. Con la casa vacía, mi esposo en el trabajo y mis hijos en la escuela, aprovecho esos momentos de soledad para perderme en la música y en el ritmo de las tareas. Casi como terapia. Me gusta subir el volumen de la música, bailar mientras muevo los muebles y dejar que la música me arrulle mientras me deshago del polvo y el desorden. Esa mañana en particular, la música resonaba en todos los rincones de la casa. Estaba tan inmersa en mi tarea que ni siquiera escuché el timbre de la puerta. Estaba en toalla, concentrada en el ritmo de la música. Mientras la luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el suelo mientras barría. Lo que no sabía era que un amigo de mi esposo llamado Pedro había pasado a devolver el cortacésped que había tomado prestado unos días antes. Intentó llamarme un par de veces, pero, al no obtener respuesta, decidió presentarse en persona. Después de tocar el timbre varias veces sin obtener respuesta, Pedro decidió que lo mejor sería dejar el cortacésped en el patio trasero. Al pasar junto a la ventana del comedor, me vio bailando y limpiando, completamente ajena a su presencia. Lo que ocurrió después es algo que, incluso hoy, me deja algo desconcertada cuando lo recuerdo. Pedro se quedó allí mirándome por unos momentos. Parecía fascinado, tal vez incluso sorprendido, por la escena inusual de una mujer aparentemente tan recatada y reservada, moviéndose tan libremente al ritmo de la música, sin la menor preocupación por el mundo exterior. Permaneció allí durante un tiempo considerable sin que yo lo notara, observándome a través de la ventana. Cuando finalmente noté su presencia, sentí un escalofrío de adrenalina recorriendo mi cuerpo. Mi corazón se aceleró, y mi primera reacción fue cubrirme con las manos, como si eso fuera suficiente para esconder la situación. Llevaba ropa ligera y casual, apropiada para limpiar la casa. Pero en ese momento, me sentí expuesta, vulnerable. Como si él hubiera visto algo que era solo mío, una parte de mí que normalmente no muestro a nadie. Me puse rápidamente una bata y, aún un poco nerviosa, salí al patio trasero, donde Pedro estaba junto al cortacésped. «Pedro, ¿qué hacías en la ventana?», le pregunté, tratando de mantener un tono casual, pero mi voz traicionaba el malestar que sentía. Él sonrió un poco incómodo y explicó que había venido a devolver el cortacésped y que, al no recibir respuesta, había decidido dejarlo en el patio. Mencionó que, al ver movimiento dentro de la casa, se intrigó, preguntándose si podría haber un intruso. Así que decidió observar para asegurarse de que todo estuviera bien. Aunque su explicación tenía sentido, había algo en la forma en que me miraba que me dejaba desconcertada. Hice una broma, tratando de romper el hielo, parecías un ladrón espiándome por la ventana. Él rió, pero su risa parecía nerviosa, casi como si tratara de disimular la tensión del momento. Luego sugirió que tomáramos algo para refrescarnos, ya que el calor de la mañana era realmente sofocante. Acepté, algo insegura de qué hacer a continuación, y lo invité a entrar. Dentro de la casa, le ofrecí un vaso de jugo de naranja, y él se sentó en el sofá, todavía con esa sonrisa ligeramente desconcertante en el rostro. Mientras bebía, comentó lo divertido que le parecía que estuviera tan relajada, tan diferente de la imagen que tenía de mí, una mujer que siempre parecía tan tranquila, callada, casi distante. Sus cumplidos me tomaron por sorpresa, y confieso que me sentí un poco halagada. Sus cumplidos me tomaron por sorpresa, y confieso que me sentí un poco halagada. Era raro recibir este tipo de atención, especialmente de alguien tan cercano a mi esposo. Pedro parecía dudar, como si tuviera miedo de que pudiera malinterpretar sus palabras.
Pero había un brillo en sus ojos que sugería algo más profundo, algo que tal vez quería decir pero no lograba expresar. Intenté restarle importancia, diciendo que estaba exagerando y que solo era un día normal para mí. Pero él insistió, diciendo que había algo en esa mañana, algo en la forma en que me movía, que lo había cautivado de una manera que no podía explicar. Eso me puso un poco nerviosa. Sabía que estábamos entrando en un territorio peligroso, y algo dentro de mí me decía que detuviera la conversación. Pero al mismo tiempo, había una curiosidad, una emoción creciente que no podía ignorar. Cuando finalmente decidió irse, noté que estaba visiblemente agitado. Había una tensión en el aire, y eso me afectó de una manera que no esperaba. Nunca me había sentido tan observada, tan deseada. Y eso me produjo una mezcla de incomodidad y emoción. Pedro se acercó a mí una vez más, y esta vez, antes de que pudiera reaccionar, me besó. Fue un beso inesperado, y por un momento, me quedé completamente paralizada. Mis labios se entreabrieron ligeramente, y me dejé llevar por el momento. Algo que nunca pensé que pasaría. Poco después, sentí una oleada de culpa que me invadió como un torrente. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido permitir que esto sucediera? Pero al mismo tiempo, había un deseo latente. Algo que ya no podía controlar. Pedro parecía igualmente confundido. Tomó mi mano, disculpándose una y otra vez. Y yo simplemente lo observé, sin saber qué decir o hacer. Se arrodilló frente a mí, pidiendo perdón. Y en ese momento, todo parecía tan surrealista. Le ofrecí mi brazalete de la infancia, que estaba en una repisa cercana, como una manera simbólica de pedir paz, de intentar calmar la situación. Él tomó el brazalete y sonrió. Y de alguna manera, eso alivió un poco la tensión entre nosotros. Nos sentamos juntos en el sofá. Y por un breve momento, olvidamos todo lo que nos rodeaba. Él puso su juguete de soldado dentro de mi muñeca. Y eso me hizo sentir la mujer más deseada y amada del mundo. Por un momento, casi lloré. Pero me di cuenta de que había sido lo mejor que me había pasado. Desde ese momento, todo cambió. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo, nunca pensé que podría sentirme tan viva, tan conectada con otra persona. Especialmente con alguien que no era mi esposo. Pero ahí estábamos. Pedro y yo, involucrados en un juego que de alguna manera trascendía el simple acto de jugar. Era como si estuviéramos explorando una nueva dimensión. Descubriendo un mundo que siempre había estado allí, pero que nunca había notado. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que estaba más involucrada de lo que jamás pensé que estaría. Sentía que nos estábamos acercando, y eso me asustaba. Pero al mismo tiempo, me fascinaba. Cuando finalmente se levantó para irse, supe que algo había cambiado para siempre. Supe que, de alguna manera, ese día marcaría un punto de inflexión en mi vida. Algo que nunca podría ignorar de nuevo. Nos abrazamos para despedirnos, y mientras él salía por la puerta, sentí una punzada de arrepentimiento. Pero también un profundo deseo de revivirlo. Era como si una parte de mí hubiera despertado. Una parte que no sabía que existía. Y ahora que había sido revelada, ya no podía ser ignorada. Después de ese día, seguí pensando en todo lo que había sucedido. Era como si una nueva puerta se hubiera abierto ante mí. Y estaba a punto de atravesarla. Después de que Pedro salió por la puerta, un incómodo silencio se instaló en la casa. El sonido de la música, que antes llenaba la sala de alegría y ritmo, ahora parecía resonar a lo lejos. Casi como un recordatorio de que algo dentro de mí había cambiado. Me senté en el sofá, aún un poco aturdida, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El calor del beso de Pedro seguía presente en mis labios. Y la culpa comenzó a envolverme como una espesa niebla. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido dejarme llevar así? Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo de normalidad en el caos habitual de la casa. Pero todo parecía diferente. Casi como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado de perspectiva. La culpa, mezclada con una extraña sensación de emoción, me desconcertaba profundamente. Mi mente corría, tratando de encontrar justificaciones,
razones para lo que acababa de suceder. Pensé que tal vez había sido el calor, la música, la soledad. Pero sabía que solo me estaba engañando a mí misma. Lo que había pasado entre Pedro y yo no era simplemente una coincidencia o un desliz momentáneo. Había algo más profundo. Algo que había estado gestándose de manera invisible y que ahora estaba frente a mí, imposible de ignorar. Por un momento, pensé en contarle todo a mi esposo. Pero solo la idea me hizo estremecer. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría confesar que, en un momento de descuido, me había dejado llevar por una ola de emociones que ni siquiera sabía que existían? Sabía que contarle no solo destruiría la confianza que teníamos, sino que también cambiaría para siempre la manera en que él me veía. Y no estaba preparada para lidiar con eso. No estaba lista para enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido. En los días que siguieron, intenté volver a mi rutina. Limpié la casa, cuidé de los niños, sonreí a mi esposo como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, sentía que había una herida abierta. Algo que latía cada vez que recordaba ese beso, ese momento de intimidad con Pedro. Lo evitaba, por supuesto. Cada vez que venía a visitar a mi esposo, encontraba una excusa para mantenerme lejos. Así no tendría que enfrentarlo, ni lidiar con lo que sentía. Pedro parecía entenderlo, aunque también mantenía una distancia respetuosa. Y aunque nuestras miradas se cruzaban ocasionalmente, no intercambiamos una sola palabra sobre lo que había pasado. Pero incluso sin hablar, había una tensión palpable en el aire. Algo no dicho, pero claramente presente entre nosotros. Parecía que ambos sabíamos que ese momento había sido solo el inicio de algo más grande. Algo que no podíamos simplemente borrar. A medida que pasaba el tiempo, empecé a cuestionarme aún más. ¿Podría ser que ese episodio con Pedro hubiera despertado algo que mi matrimonio había sido incapaz de hacer durante mucho tiempo? Yo amaba a mi esposo, no tenía duda de eso. Pero la rutina se había vuelto tan predecible, tan mecánica, que me preguntaba si lo que había sucedido con Pedro no era mi subconsciente tratando de mostrarme algo. Había un vacío emocional que no sabía que existía. Y Pedro, con su manera casual y relajada, había encontrado una forma de llenarlo. Aún así, los sentimientos de culpa y deseo luchaban dentro de mí. Sabía que lo que había sucedido no podía continuar. Sabía que ceder a esta nueva realidad significaría traicionar todo lo que había construido junto a mi esposo y mi familia. Pero, al mismo tiempo, la idea de volver a la monotonía de mi vida anterior me aterraba. ¿Era posible reconciliar ambos mundos? Vivir mi vida de manera responsable, pero aún encontrar espacio para este nuevo descubrimiento emocional. Una noche, mientras cenábamos, mi esposo, ajeno al torbellino que ocurría dentro de mí, mencionó casualmente a Pedro. Comentó que su amigo había dicho cuánto había disfrutado ese día en nuestra casa, que parecía más animado que de costumbre. Mi corazón se aceleró. Solo la mención de su nombre fue suficiente para traer de vuelta todos los recuerdos, todas las emociones de ese día. Intenté responder con naturalidad, riendo de la situación. Pero por dentro sentía que estaba a punto de explotar. Después de esa cena, decidí que necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo realmente dentro de mí. ¿Qué representaba Pedro? ¿Era solo un escape temporal, una atracción física? ¿O había algo más profundo que no quería admitir? Unos días después, reuní el valor y busqué a Pedro. Sabía que no debía hacerlo, que estaba jugando con fuego. Pero algo dentro de mí necesitaba claridad. Necesitaba entender lo que había sucedido y por qué me había afectado tanto. Lo encontré en la cafetería donde solía ir los fines de semana. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero pronto apareció esa característica sonrisa en su rostro. Nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas de los demás clientes. Por un rato, estuvimos en silencio. No sabíamos exactamente cómo iniciar esa conversación. Yo jugueteaba nerviosamente con la taza de café frente a mí, mientras Pedro me miraba con esa expresión que siempre lograba inquietarme. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Estás bien?, me preguntó. Su voz era suave, pero había un tono de preocupación. Tomé una respiración profunda,
intentando encontrar las palabras correctas. Pedro, tenemos que hablar sobre lo que pasó ese día. Él asintió, como si ya lo hubiera esperado. Sé que fue inesperado, dijo. Y no quiero que pienses que intenté. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. No, Pedro. No estoy aquí para culparte. Estoy aquí porque necesito entender qué significó eso para mí y para ti. Él guardó silencio por unos momentos, claramente pensando en su respuesta. Finalmente, dijo, para ser honesto, no sé exactamente qué decir. Fue un momento, un impulso. Pero no puedo negar que, desde entonces, no he dejado de pensar en ti. Sus palabras me impactaron como una ola. Sabía que había algo allí, algo que no era solo físico. Pedro estaba siendo honesto, y eso hacía que las cosas fueran aún más complicadas. Yo también he estado pensando mucho en eso, confesé. Pero no podemos seguir así. Tengo una familia, un esposo. No puedo simplemente tirar todo eso por la borda. Él volvió a asentir, comprensivo. Lo sé. Y respeto eso. No quiero ser la causa de ningún problema entre tú y tu esposo, pero al mismo tiempo, no puedo ignorar lo que siento. El peso de la realidad cayó sobre nosotros en ese momento. Sabíamos que había algo especial, algo que no podía ser ignorado o borrado fácilmente. Pero también sabíamos que las consecuencias de seguir por ese camino serían devastadoras. Nos quedamos allí en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos, tratando de encontrar una manera de seguir adelante sin lastimarnos ni lastimar a quienes amábamos. Decidimos que, por difícil que fuera, lo mejor sería alejarnos. No había otra solución. Yo necesitaba enfocarme en mi familia, en mi matrimonio, y él necesitaba concentrarse en su propia vida. Pero esa conversación, ese entendimiento mutuo, nos dio a ambos una sensación de paz, como si finalmente hubiéramos cerrado un capítulo que de alguna manera necesitaba ser concluido. De vuelta a mi vida diaria, intenté enterrar los recuerdos de ese día con Pedro. Poco a poco, volví a mi rutina, enfocándome en lo que realmente importaba. Pero, en el fondo, sabía que ese episodio, esa mañana soleada, había dejado una marca indeleble en mí. Una parte de mí siempre recordaría a Pedro, como me hizo sentir, viva, deseada. Sin embargo, ahora entendía más que nunca que algunas emociones, por intensas que sean, deben quedarse en el pasado. Mi matrimonio continuó, y trabajé duro para fortalecer los lazos con mi esposo, tratando de redescubrir lo que nos unía, lo que nos hacía compañeros. Pero esa mañana con Pedro permanecería para siempre como un recuerdo guardado en un rincón secreto de mi corazón. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más comunes, la vida puede sorprendernos de maneras que nunca imaginamos. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que aquella mañana no solo marcó un momento de deseo y confusión, sino también un llamado de atención sobre mi propia vida. Fue un recordatorio de que, a veces, nos perdemos en la rutina y olvidamos quiénes somos realmente, que nos mueve, que nos hace sentir vivos. Pedro no fue la causa de ese despertar, sino el espejo que reflejó lo que estaba escondido dentro de mí. Poco a poco, aprendí a mirar dentro de mí misma y a enfrentar las partes de mi vida que había estado descuidando, tanto en mi matrimonio como en mi relación conmigo misma. Hablé más con mi esposo, no sobre Pedro, sino sobre nosotros, sobre cómo habíamos cambiado con los años y cómo podíamos encontrar juntos una manera de recuperar lo que alguna vez tuvimos. Redescubrimos cosas simples, como pasear juntos, reírnos de tonterías, y, sobre todo, escucharnos. Aquel episodio quedó en mi memoria, no como una herida, sino como una lección, la importancia de no perderme a mí misma en la rutina y de cuidar lo que realmente importa. La vida siempre nos presentará momentos de tentación, de duda, de vulnerabilidad, pero está en nuestras manos decidir qué hacemos con ellos. Y yo decidí usarlos para ser mejor, para valorar lo que tengo y para recordar que el amor, aunque a veces se duerma, puede siempre despertar si lo cuidamos. Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo solo la culpa o el deseo de ese día. Veo una oportunidad que me mostró que aún puedo cambiar, crecer y, sobre todo, elegir el amor y la vida que quiero construir.